Recordemos la fecha del parcial. ¿Alguien sabe cuándo es el parcial? El 9 de abril, así. 9. Bien, 9 de abril, ¿no? Ojo, recordarles que no hay repaso, ¿ya? O sea, que no esperen un repaso, sino que directamente es el parcial y los cuestionarios, que son 3, que no los he terminado aún, tienen que entregarlos hasta el 9. Entonces yo creo que los voy a entregar como para que este fin de semana o quizás el próximo se lo dediquen a eso, ¿sí? Bien. Vamos a continuar. A ver, de un momento. Bien. Condiciones generales del contrato. Es bueno que vayamos repasando lo que implica un contrato, los deberes y las responsabilidades y también las penalidades en el caso de que el contrato por alguna razón no se lo cumpla debidamente. Bien, vamos a empezar a leer un poco esto y luego les voy a ir explicando algunos detalles para que puedan entender mejor. Bien, a ver un momento. Bien, hablemos de las condiciones generales del contrato. A ver un ratito, esto se ha desconfigurado. Bien, ahora sí. Bien, a ver esta primera parte. Edgar Calicho, ¿estás ahí? Sí, Inge. Por favor. Ya. Primeramente, se definen los términos de mayor uso y importancia dentro de lo que será el contrato, a fin de evitar discrepancias que dispersen responsabilidades de las distintas partes involucradas. Así, por ejemplo, deberán definirse términos siguientes: contratante, supervisor, contratista, superintendente, obras y sitio de las obras, trabajos temporales, adjudicación del contrato, órdenes de trabajo, etc. Bien, entonces es importante que se pasen a definir esos términos para ver qué significa esa parte. Por ejemplo, cuando hablamos de supervisor, ¿qué significa supervisor? A ver, ¿quién es el supervisor? ¿Cómo se define eso? Es el que hace el seguimiento de la obra. Eso es de parte de la entidad contratante, ¿sí? Ahora, el superintendente de obras o el superintendente, ¿quién es en realidad él? ¿Es de la parte contratante o de la parte contratista? El contratista. Eso. Bien, ¿no? ¿Es lo mismo superintendente que residente? No. No, No, Inge. Muy bien. ¿Por qué? el superintendente es el jefe, digamos, de todo el proyecto. En cambio,
el residente puede ser un encargado de cierta área, ¿no? Claro. Alguien que está presente y cumple las instrucciones del superintendente, ¿no? Bien. Cuando se habla de adjudicación, ¿qué significa eso? Que ha ganado, digamos, la licitación del proyecto. Ujú. Entonces, esos términos tienen que estar explicados en el contrato, porque para unos puede ser lo que acaba de hablar su compañero, pero otros quizás lo pueden entender de otra forma. Otros tal vez lo pueden entender es como una etapa previa donde se asegura un contrato, no necesariamente donde se asegura el contrato a una persona, ¿sí? Entonces alguien puede entender como una etapa previa o puede entenderse como una etapa final, en el decir el ganador seguro o el preganador. Entonces, para evitar esas discrepancias, en el contrato tiene que estar definido todos estos términos. Bien, vamos a leer esto también. A ver, Nelson Viades. No, no es Nelson. Sí, Nelson Viades Escalera, por favor. Sí. Por favor, ¿puedes leerlo? Es también importante estipular los grados de responsabilidad respecto a los diseños, planos y otros documentos de construcción. Inclusive se deben establecer mecanismos de aprobación y entrega de los mismos para evitar conflictos con planos no autorizados o superados. Debe establecerse también la obligatoriedad de la elaboración de planos tal como se construyó, planos as-built. Bien, ¿no? Entonces, ¿quién es el que entrega los planos para la construcción? ¿Quién es el que hace esa entrega de los planos? La entidad contratante, ¿eh? Sí. Y tiene que ser por escrito. Ya se está entregando, si es posible, firmar por parte de la entidad contratante los planos. Porque imagínate, si tú construyes con un plano que es preliminar o un plano que está equivocado, ¿se puede arreglar lo que ya se ha construido? No lo ve. Entonces es importante que se tengan los planos. Si tú recibes los planos de la entidad contratante, lo firmas, ¿no? Junto con el que te está entregando, haces como una pequeña acta diciendo se me está entregando los planos, que se puede escribir en el libro de órdenes o puede ser un acta redactada, ¿sí? Donde está rubricado, ¿no? Con las firmas, donde dices, estos son los planos que usted me está entregando. Porque después, si se dan cuenta que se han equivocado de plano y hacen aparecer otro plano y te dicen, no, estos son los planos, no, tú has hecho mal. Al final, para evitar esos problemas, necesita ser el plano entregado y firmado, ¿sí? Ahora, cuando se concluye la obra, el contrato establece que se elaboren los planos as built. Eso significa tal como se construyó. ¿Por qué es necesario eso? Presentar estos planos as built. Digamos, puede ser para un futuro mantenimiento. No. Para corroborar también los volúmenes realmente ejecutados, que luego se compara con los certificados, ¿no? Muy bien. Todo puede pasar con el paso del tiempo. Las autoridades y los funcionarios de la alcaldía van cambiando.
¿ya? No se mantienen nunca los mismos. No hay gente que trabaje eternamente, sino que se van renovando, ¿no? Entonces puede que en algún momento una obra se cuestione porque ha habido supuesta corrupción y demás, y se empieza a revisar documentación. Entonces, para que tú te puedas defender y puedas decir, así me han dicho que haga y así yo he hecho, los planos ASBIL muestra lo que es la realidad de cómo tú has hecho y son planos también firmados, tanto por la entidad contratante como por el contratista. Tú puedes mostrar, así me han dicho que haga y yo he hecho así. Ahora, si en la actualidad falta esto, no hay esto, o se ha arruinado o algo ha pasado, yo he entregado, como dice aquí el plano, y no como está ahora, ¿no? Entonces es como una especie de respaldo de cómo se ha entregado algo que se te ha pedido hacer. Entonces, los planos as-built se hacen tanto en carreteras, se hace tanto en obras de agua potable, de alcantarillado, pavimento rígido, prácticamente en toda obra que tiene que ver con la construcción, ¿sí? Entonces, podríamos decir que es un respaldo legal que tú tienes de cómo estás entregando y cuál ha sido el alcance que ha tenido la obra. Porque puede que en el proyecto original esté ciertos volúmenes, cierta cantidad, y esté mal eso, no sea correcto porque el precio no alcanza como para realizar todo ese trabajo. Entonces se han hecho órdenes de cambio y demás, y se ha logrado concluir el proyecto, se ha ejecutado todo el dinero, pero se ha alcanzado una menor cantidad de volumen que se ha ajustado al monto del proyecto. ¿Por qué? Porque se han equivocado los de planificación y han hecho un proyecto que cuesta más y lo han licitado en mucho menos y no alcanza la plata por nada, ¿no? Entonces se ha hecho menos a lo que alcance el dinero, pero no se han cumplido todos los volúmenes planificados. Entonces tú haces tu plano as-built, tienes tus respaldos legales y si hubiera algún problema diciendo por qué la obra no tiene este alcance, entonces toda esa documentación legal sirve como respaldo. Entonces por eso es necesario tener estos planos as-built. Bien, veamos otro parte legal. A ver, esta parte de aquí, a ver, Dayana Cristel, ¿estás ahí? Bien, ingeniero. Al margen de lo que se establezca en las especificaciones técnicas para la calidad de los materiales a emplear, deben indicarse los criterios para las pruebas y exámenes de los mismos, establecer quién corre el costo de las pruebas y los criterios para retiro de los materiales rechazados o excedentes. Bien, Cristel. Pueden haber algunos materiales o algunos trabajos que puedan ser observados. ¿Qué tal si estás vaciando columnas y sacas cilindros y solamente sacas 4 cilindros de 16 columnas o 20 columnas? Entonces es muy poco la cantidad de cilindros que has sacado. Entonces puede haber la susceptibilidad de que muchas columnas estén mal o el hormigón está mal, ¿no? Te dicen, mira, parece que está mal el hormigón, 4 cilindros no es suficiente, son más de 20 columnas. Así que deciden hacer unas pruebas. Obviamente no voy a sacar un núcleo de la columna, ¿no? Porque si saco un núcleo de la columna lo estoy arruinando ya la obra, ¿no? Pero ¿qué ensayos no destructivos podría realizar para verificar la resistencia de la columna? Ya así construido. Martillo Smith. Eso. Esclerómetros. Esclerómetro. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto cuesta eso?
Entonces tiene un costo y no es barato, ¿no? Entonces, incluso dan un informe de laboratorio donde está firmado, sellado por un encargado que certifica que esa es la resistencia de la columna. Ahora, en el contrato tiene que especificar quién va a pagar eso. Por lo general, corre a cuenta del contratista. ¿Sí? Entonces, si el contratista quiere defenderse, puede solicitar esos ensayos. O si la entidad contratante tiene dudas o cuestiona el trabajo, el contratista tiene que pagar estos ensayos para comprobar de que el trabajo ha sido bien ejecutado. Entonces, es algo importante, ¿no? Que tiene que estar especificado en el contrato. Veamos esto de acá. A ver, Leandro Coca, por favor. Leandro López Coca. Tanto el sistema de pago por precios unitarios como el de la suma lanza se hace necesario mediciones paralelas y periódicas de las obras. A medida que éstas se van ejecutando, por tanto, se debe definir aquí los mecanismos para dar valor contractual a estas mediciones y la metodología de pago de dichos avances parciales, los mismos que además de precios para proteger el interés de ambas partes serán ágiles para evitar perjuicios por pagos en las obras. Bien. A veces en los contratos también están detallando los precios unitarios, donde se dice cuánto cuesta el metro cúbico de hormigón, según lo que tú has propuesto. ¿Cuánto cuesta el colocado de metro lineal de tubería? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta el otro? De tal manera que cuando tú ejecutes o realices la planilla de cancelación, utilices los precios de contrato. Ahora, si sube el precio del tubo, sube el precio del cemento y demás, en el contrato ya está especificando cuánto tú tienes que cobrar. Y se tiene que respetar ese precio, entonces tú pierdes, ¿no? Eso es por parte de beneficio por la alcaldía. Ahora, ¿qué tal si los precios caen y es más barato? Entonces te beneficia, pero es poco probable que los precios caigan, más bien tienden siempre a incrementarse. Entonces en contrato se está especificando también los precios y cómo se va a medir y cómo se va a pagar, qué porcentajes de avance y demás cosas, ¿no? Bien. También hay los criterios de pago de impuestos. ¿Sí? ¿Cuánto es el impuesto? ¿Alguien sabe? Los impuestos que se pagan, ¿qué porcentaje? ¿Alguien sabe el impuesto? El IUE es 13% y el IT es 3%. Total 309. 16%. 309. 309, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, sí o sí, la ley te dice y está en el contrato que tienes que pagar esos impuestos, obligadamente, ¿no? 13 y el otro 309, ¿no? También está lo que es la devolución del anticipo, si es que vas a recibir anticipo. El asunto de la retención por garantías de buena ejecución y otros aspectos. ¿Cuánto es esa retención? ¿Qué porcentaje del monto? 7%. 7%. ¿Sí? Eso es lo que te retiene como garantía, ¿no? 20%. No, 7%. El anticipo, David, es 20%. ¿Sí? Lo que te pueden dar. Bien. Ahora,
Pueden haber trabajos imprevistos y para eso es necesario establecer criterios para tratar variaciones de cantidades en obra, órdenes de cambio y valoración de las órdenes de cambio. Entonces, en toda construcción, nunca lo que es planificado es igual a lo real. Jamás. Siempre hay variaciones. Entonces, puede que se necesite más tubería, más metros cúbicos de hormigón, más relleno, menos relleno, en fin. Entonces, se tiene que poner en contrato la posibilidad de hacer balance. Si algunas cosas entran menos, el dinero que se ahorra ahí puede compensar lo que se está gastando más en otro tipo de obra o de ítem, que es más importante. Entonces, los precios se van balanceando. Al final, se trata de hacer alcanzar el monto y avanzar el 100% del proyecto, o por lo menos cumplir los objetivos principales del proyecto, aunque no se ejecute el 100% de los volúmenes, sino hacer un balance. Y eso también tiene que estar en contrato, ¿no? Bien. También se habla acerca del seguro, ¿sí? Y de las pólizas. Entonces, hay algunos documentos que se tienen que sacar, ¿no? Por ejemplo, seguro contra todo riesgo. Tiene que estar asegurado la empresa. También un seguro contra responsabilidad civil, ¿ya? Si es que haces algo a alguien, o sea, si un accidente afecta a terceros, también hay un seguro que ayuda a eso. Y seguro contra accidentes y lesiones de los trabajadores. Entonces, son seguros que son necesarios, pero no todas las empresas las tienen. Bien. Vamos a ver algo que es importante en el contrato. A ver, Edia Pasa, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, Edi? Hola, Edi. Ya, no está presente. A ver, veamos otro. Daniel Franco. Singe, ¿Puedes leerlo, por favor? está bien. Para efectos legales del contrato, además de la fecha de inicio de las obras, es necesario establecer con precisión las fechas de recepción provisional y definitiva de las obras. La primera de estas define el tiempo realmente empleado en los trabajos y relación con el plazo contractual para el cálculo por eventuales multas por atrasos. El segundo define el fin del periodo de garantía y el contrato mismo. Es necesario establecer aquí los criterios que se han de adoptar para la aceptación de estas decepciones y los documentos que se deben elaborar con motivo de ellas para darles valor legal dentro del contrato. Bien. Entonces, es importante establecer cómo la obra va a iniciar y cómo va a terminar. El inicio de obras, ¿quién es el que lo da? ¿Quién es el que pone esa fecha? El contratante. Seamos más exactos, jóvenes. No es el contratante. El que se El adjudica. supervisor. El supervisor. Él es el que pone la fecha de inicio de obras, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a correr el plazo. No importa si es temporada de lluvias, carnaval, año nuevo, en fin. Igual el plazo va corriendo. Sea feriado o no feriado, igual es un día laborable para el contratista, ¿no?
¿Qué es la recepción provisional? A ver, ¿qué dirían sobre la recepción provisional? ¿Qué diferencia hay contra la recepción definitiva? Ya habíamos visto esto. No se entendí la pregunta. ¿Cómo dijo? ¿Qué es la recepción provisional? ¿Y qué diferencia hay con la recepción definitiva? La Entrega provisional debe ser. se entrega, ¿no? Todo lo que está en el ítem que se está ejecutando, ¿no? O sea, y ahí se observa, ¿no? Las observaciones que hay, ¿no? El supervisor fiscal viene, entonces están observando, ¿no? Los errores que hay en la construcción. Una vez que se observan todos los errores, entonces se entrega la dirección definitiva, ¿no? Definitivamente. Bien, Eduardo, ¿no? Entonces, con la recepción provisional concluye la cuenta de los días calendario. ¿Sí? Esta recepción provisional tiene que realizarse dentro del plazo de entrega de obra. ¿Sí? Puede ser antes, pero no después. ¿Sí? Por lo menos 1, 2 o 3 días antes de que termine el plazo, por escrito se solicita la recepción provisional. Y cuando se hace la recepción provisional, ahí para la cuenta de los días laborables, para que no te multen, ¿no? Como dice su compañero, se hace una comisión que está en contrato, que va revisando los alcances del proyecto, con el objetivo de establecer observaciones. Está rajado aquí, ¿por qué así? No, esto está un poco mal y demás, ¿no? Y esa recepción provisional se hace con un alcance del 100% de ejecución del proyecto. Antes era 95%, pero es el 100%. Entonces, una vez que se observan todos los errores, se le da hasta 3 meses calendario a la empresa para corregir los errores y solicitar la recepción definitiva. Entonces, antes de los 3 meses tiene que solicitar la recepción definitiva y se hace un acta de entrega definitiva de obras. Después de haber observado la comisión de que los errores se han corregido. ¿Sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan. Es como una tesis. Primero hacen la defensa privada, ¿no? Y en la defensa privada les dice, mira, tienes que arreglar esto, tienes que corregir esto, hace esto, arregla esto, y te dan cierto tiempo. Entonces corriges y después haces la defensa pública. Y listo, ahí termina todo. Entonces lo mismo o algo parecido es en el caso de una obra. ¿Sí? Bien. Entonces, entre la recepción provisional y la recepción definitiva figura el tiempo de la garantía, ¿no? Durante ese tiempo, unos 3 meses, la obra tiene que estar garantizada. Cualquier cosa que pase dentro de los 3 meses, la empresa contratista se hace responsable o arregla durante esos 3 meses. Pero una vez realizada la entrega definitiva, entonces la empresa contratante ya no es responsable de lo que pueda pasar con la obra. ¿Sí? Bien. Vamos a ver esto. Otros aspectos que son importantes es la diferencia entre propietario y contratista. ¿Sí? También se puede citar el cuidado de las obras, riesgos excluidos, acatamiento de leyes y reglamentos, limpieza de sitio y remoción de trabajos inadecuados. Entonces, el contratista es responsable de entregar la obra limpia. No es que lo va a construir y va a dejar todos sus escombros, ¿no? Sino tiene que recoger y limpiar.
porque no se le ha entregado así, sino se le ha entregado limpia. Ahora, si hubieran accidentes, el contratista es el responsable. Ahora, el asunto de beneficios sociales de la gente que trabaja es responsabilidad del contratista. Entonces, todas esas cosas se están estableciendo en el contrato. Bien. También es común dentro de las obras hablar sobre ampliaciones de plazo. ¿Sí? ¿Qué razones podría haber para ampliar el plazo de una obra? ¿Qué dirían ustedes? Por las lluvias. ¿Lluvias? Lluvias podría ser, bloqueos tal vez. Sí. También puede ser por falta de pago, ¿no? Falta de pago, sí. También otra razón podría ser por el incremento de volúmenes. Indefiniciones. No. Eso ya es cuenta del contratista, ¿no? Cumpleaños. No, la supervisión cuando no define algunos puntos respecto a la obra, ahí se puede argumentar por plazo, ¿no? No afecta mucho eso, ¿no, Inge, no? Porque no No. te hacen valer. No afecta, ¿no? Más bien, si haces eso, ya es como una pelea entre supervisor y contratista y termina mal siempre eso. Así que hay que nomás llevarle a tomar empanaditas, heladitos, refresquito. Oístas. Así funciona mejor, ¿no? Efectivo es Inge. Entonces, hay que mantener siempre las buenas relaciones, ¿no? Porque si bien ya estás ahí como mimando a estas personas, pero después te pueden echar una mano, ¿no? Por ejemplo, cuando llega fin de año y se cierra la parte administrativa para cancelación, a veces te pueden dar una mano, ¿no? Acelerando las cosas, trabajando de noche hasta más tarde y a fin de acelerar las planillas, ¿no? Y que entre dentro de plazo para la cancelación. Entonces, sí, a veces necesitas la ayuda también de ellos, ¿no? Bien, y también si no te observan mucho, es mejor para vos, ¿no? Sí, avanzas más rápido. Pero si te observan muchas cosas, te hacen gastar más dinero y la obra se retrasa. Bien. También aquí habla acerca de las diferencias irreconciliables entre el propietario y el contratista. ¿Sí? Eso es cuando hay incumplimiento de obligaciones o lo que es el arbitraje. ¿Alguien sabe lo que es el arbitraje? Cuando ya llegan a un plano legal, si es que hay problemas. Claro. Por ejemplo, tú has vaciado un pavimento rígido y ellos dicen que está mal. Tú dices que está bien. O pongamos este caso real que una vez nos pasó. La pendiente de una tubería que se había enterrado, ¿no? Una tubería de 100 metros era. Entonces la pendiente salía un poco baja, ¿no? Pero de acuerdo a las explicaciones técnicas, de acuerdo al coeficiente de Mamming y demás de esa tubería, el agua todavía podía correr con esa pendiente. Pero ellos decían, no corre con esa pendiente. Nosotros decimos, sí. Entonces, como no es posible comprobar mediante ensayos de laboratorio cómo saber si corre el agua o no corre, entonces, ¿qué se hace? Se hace un arbitraje. O sea que se contrata a una empresa o a un profesional reconocido quien elabora un informe y como árbitro decide lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en base a ese resultado se pueden tomar decisiones.
Entonces a eso se refiere el arbitraje. Lo mismo puede pasar con hormigón armado o con cualquier otra situación donde uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Al final, para nadie que venga un árbitro y diga lo que es correcto. Y de acuerdo a ese informe se van tomando medidas. O se rescinde el contrato, se asumen responsabilidades a las partes y cosas por el estilo. Bien. En el tema del puente caído, Inge. Eso sí. En el caso del puente caído, algunos han alegado que era sobrepeso, ¿sí? Pero otros han alegado que era problemas de las piezas del hormigón preesforzado, ¿no? Las cuñas de los conos machos han resbalado. ¿Por qué? Porque no eran originales. Entonces, al final, para establecer cuál ha sido la causa, se hace un peritaje, que es algo parecido a un arbitraje, donde un perito, o sea, una empresa experta con profesionales reconocidos en el área, empiezan a sacar muestras y todo ese trabajo y determinan cuál es la causa, por qué el puente se ha caído. Y según los últimos informes de peritaje que se supo, era de que los conos no eran los Freycinet originales, sino eran imitaciones. Y el cable ha resbalado. Si bien el cable era original, pero los conos no eran originales, sino eran conos que costaban menos, pero no eran los originales. Entonces ha resbalado un cable y como se han sobrecargado los otros cables, los otros han ido resbalando porque el cono no era original. El acero ha cedido del cono. ¿Ya? Y se ha ido resbalando los cables y ¡pum!, el puente se ha caído, ¿no? Sí, entonces era por parte de la empresa. En este caso, el peritaje dice que los conos han fallado. Entonces, ¿quién me aprueba utilizar esos conos? Imagínense, ¿quién aprueba utilizar esos conos? O yo puedo nomás meter lo que sea ahí. ¿El supervisor? El supervisor me aprueba, ¿sí? Él revisa el cono, ve sus expresiones técnicas, se asegura con los criterios que él conoce y dice, está autorizado para utilizar este material que es de mucha importancia, ¿no?, para el puente. Entonces ahí el supervisor tiene culpa. Y también tiene culpa la empresa por no comprar un producto certificado. ¿Sí? Un producto falsificado, entonces es culpa de quien ha comprado y es culpa también del que ha supervisado. Entonces ahí tienen dos culpas. Y lo peor de ese caso del puente era de que la persona que ha hecho el cálculo estructural del puente ha sido la misma que ha supervisado. Imagínense. Entonces eso sí es doble pecado, ¿no? Eso es ilegal en primer lugar, eso es ilegal y es doble responsabilidad, ¿no? Entonces más culpa ha tenido el supervisor, sí, que la empresa contratista, ¿no? Y el asunto se ha empezado a manejar políticamente y todo ha sido un lío, ¿no? Pero eso no es un arbitraje, sino es un peritaje, ¿ya? Un peritaje donde uno revisa qué es lo que ha pasado. Y un arbitraje es lo que dice la verdad sobre un asunto, donde hay diferentes criterios, ¿no? El arbitraje dice, ya, yo voy a intervenir y él dice esto, el otro dice esto y la verdad es esto. Esto es la verdad, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, este tiene razón o este tiene culpa, este tiene tanto por ciento de la culpa y este otro tanto por ciento. Es como cuando dos autos se chocan y van al tránsito. Ahí el oficial de tránsito agarra sus carritos, ¿no?, de juguete y dice, a ver, ¿tú dónde estabas? ¿Tú por dónde has ido? Tú has hecho así, se han chocado. ¿Qué dice la ley? La ley dice, si vas a doblar, tienes que poner guiñador. No invadas carril, no hagas esto, no cruces raya amarilla. Entonces, la ley dice esto,
tú has hecho esto, 70% de la culpa, 30% de la culpa. Listo. Ese es como un árbitro. ¿Sí? Entonces, algo así funciona lo que es el arbitraje. Bien. También se tiene que establecer el idioma del contrato cuando es una contratación internacional. ¿Sí? Porque los idiomas puede que cambien. Por ejemplo, si se hace una obra con la empresa china, tal vez en Bolivia es común los beneficios sociales, pero para los chinos no existe beneficio social, ¿no? Todos son comunistas, ¿no? Todos tienen que ganar lo mismo. Ingeniero, albañil, peón, lo que sea, ganan igual, ¿no? Y no hay beneficios sociales. Entonces, se tiene que establecer el idioma y las leyes, ¿no? Locales que se van a seguir en el caso de los contratos. Bien. Bien, condiciones particulares de un contrato. Se tiene que hablar sobre los impuestos, ¿sí? O si es que la obra está libre de impuestos. Cuando tiene una obra sin fines de lucro, es una obra benéfica y demás, puede estar libre de impuestos, ¿sí? Pero por lo general en las obras siempre se pagan impuestos. También se tiene que establecer el cumplimiento de las leyes laborales. Por ejemplo, las empresas que se adjudican, ¿qué certificados les piden que presenten? ¿Alguien sabe? Las empresas que se adjudican les piden certificados. Por ejemplo, el certificado ROE. ¿Alguien sabe qué es eso? Es el registro obligatorio de empleador, donde está registrado las personas que está registrado que eres empleador y cuántas personas se está empleando. Después tiene el certificado de no adeudo a la AFP. Entonces, si tienes ROE, también está obligado a pagar AFP. Y AFP se paga mensualmente por los trabajadores que están registrados en el ROE. Entonces, tiene que tener un certificado donde dice que no debe a la AFP por el pago de esta gente, ¿no? Después, certificados de funda empresa, ¿no? Tiene que estar correctamente registrado en funda empresa. Y también tiene que tener los certificados del registro de impuestos, ¿sí? El NIT, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que cumplir, ¿no? Tanto con las leyes laborales como con los impuestos. Y el contrato tiene que especificar, ¿no? Que el que está contratando, al que se está contratando, cumple satisfactoriamente con estos requisitos legales. Bien. Bien. También se puede hablar del almacenaje de los materiales, si es que estos son importantes, ¿no? ¿Quién es el que los va a traer? ¿Quién va a comprar? Si es que son de difícil acceso. Por ejemplo, ¿qué tal si la obra implica el uso de dinamita? ¿Ya? Entonces, si tú vas a comprar dinamita, necesitas tener un contrato. Ir con el contrato, mostrar, viene un supervisor a revisar la obra y te autorizan comprar dinamita, ¿no? Podrías hacerlo también de la forma ilegal, ¿no? Ir a Oruro, a los puestitos, ahí los compras la dinamita, en fin. Pero si tú usas dinamita y empiezas a hacer explotar en el sitio de la obra, puede venir la dirección de explosivos de la policía
y te diga, ¿usted tiene autorización para utilizar esta dinamita? No, pero lo estoy usando en la obra. ¿Pero tiene autorización? No, no tengo. Ah, ya, entonces te pueden acusar de terrorismo o algún tipo de cosas así. Por eso en el contrato tiene que especificar el uso de este explosivo y con ese contrato tú vas a comprar y te dan el material y la autorización también para utilizar con un personal debidamente calificado. Entonces es importante que se establezca todos estos puntos y no hacerlo así nomás, ¿no? Bien, también se acorda las condiciones en que se dan el anticipo, ¿ya? Que casi no lo piden, algunos nomás, y la forma de devolución del mismo deben ser claramente definidos. Generalmente por cada planilla de pago te descuentan un 20% y de esa forma vas devolviendo el anticipo. Bien. También puede haber algunas cláusulas que hablan del reajuste de precios. Puede que por un asunto de fuerza mayor, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando hubieron las Olimpiadas en China? ¿Sí? Esas Olimpiadas en China. China ha comprado todo el acero del mundo para hacer sus coliseos y sus cosas. Hasta tal grado que el acero ha empezado a escasear y se ha disparado de precio. Entonces, podrían ocurrir eventualidades así, donde podría haber una cláusula que hable de reajuste de precios, tanto para beneficio del contratista como para beneficio de la entidad contratante. Entonces, todo tiene que ser correctamente balanceado y claramente especificado. También aclaración de algunos seguros. ¿Quién se va a beneficiar de los seguros por incumplimiento? ¿Quién los va a cobrar? ¿Y en qué condiciones se puede cobrar los seguros? ¿Sí? Si es el seguro de cumplimiento de contrato, tal vez el contrato puede establecer que después de 3 llamadas de atención por incumplimiento de contrato, a la cuarta se procede a cobrar el seguro de forma legal, después de haber advertido 3 veces a la empresa. ¿Sí? Y cosas así, ¿no? O cuando el contratista abandona la obra por más de 30 días, entonces directamente es rescisión y el seguro tiene que ser cobrado. ¿Sí? Entonces también se puede establecer en contrato ese tipo de detalles. Bien. También se tienen que señalar las responsabilidades emergentes del replanteo y cuidado de los puntos topográficos. Generalmente cuando empiezas una obra, por ejemplo, si es una calle, vas a hacer un pavimento rígido, tú empiezas con el replanteo. Pero ¿quién es el que determina los puntos de la calle? Las rasantes, el eje del camino y todos esos detalles. ¿Quién tendría que determinar eso? ¿Qué piensan ustedes? Rasante de parte de la alcaldía sería, ¿no? ¿Y qué? Urbanismo. Tiene que venir urbanismo y tiene que darte los puntos del eje, rasantes y todas esas cosas. Y de acuerdo a esos puntos que te da, geométricos, tú vas acomodando el camino en esos puntos que te da urbanismo. Urbanismo te dice, este es el rasante. Entonces tu pavimento lo ajustas a ese rasante y lo acomodas todo el área de acuerdo a ese rasante. O te dicen, este es el eje. Entonces si es el eje, 4 metros aquí, 4 metros acá, y voy a ajustar el pavimento de esa forma. Entonces, porque a veces las casas son así, así, salen, entran, y es difícil determinar cuál es la casa que está bien hecha, porque todo es así, ¿no? Entonces, ahí es donde urbanismo tiene que definir las rasantes. Y el contrato puede especificar de que la entidad contratante es la responsable de establecer rasantes, ejes y límites para que tú puedas trabajar, porque tú no puedes
Si lo dejaran a criterio del contratista, cada contratista tendría su criterio de rasantes y al final todas las calles saldrían así. Sí, todo mal. Por eso es necesario de que haya una entidad que se encargue de este trabajo. Bien. También el cómputo de los plazos, ahí establece el contrato que los feriados, ¿qué feriados son reconocidos? ¿Ya? Hay algunos días feriados donde sí se reconoce que se puede dar cierta ampliación, entonces el contrato puede especificar eso. Bien. Bien, ahora veamos algunos tipos de contrato. El contrato de ejecución de obras. Esa es una variante de contratos y vamos a ir repasando esto. A ver. Esta parte lo vamos a repasar. A ver, Franz, ¿estás ahí? Ampuero, Franz. Sí, ingeniero, aquí estoy. Adelante, por favor. En la contratación de empresas constructoras, sea cual sea, siempre se tiene un modelo de contrato proporcionado por el Ministerio de Hacienda, pliego de condiciones que se requiere por parte de la empresa constructora antes de la obra. En este contrato se define se define el contratante, contratista, responsabilidades de ambos, el plazo de contrato, etc. Es así que a continuación presenta una interpretación de las partes más importantes que tiene una minuta de contrato, el objetivo de este, el alcance, etc. Bien, gracias, Franz. Entonces, en este tipo de contratos que tienen que ver con ejecución de obra, entra lo que es contratante, contratista, plazo y responsabilidades y deberes. ¿Sí? ¿Qué documentos se requieren para un contrato? ¿Sí? Esto lo vamos a leer acá. Ay, Dios. A ver, esta parte de acá. Brian Pérez, ¿estás ahí? Paguasí. ¿Estás ahí, Brian? Sí, ingeniero, buenas noches. Adelante, por favor. ¿Puedes leerlo, Brian? Sí, ingeniero. Una vez que se realizó el proceso de contratación y se tiene a la empresa que se adjudicó la contratación de obra, dicha empresa consultora debe presentar una serie de documentos para la firma del contrato, los cuales incluye principalmente en la presentación de fotocopias legalizadas o documentos originales, en la que en la propuesta se hayan presentado fotocopias simples, también se convierte como documento de contrato la propuesta económica, metodología de trabajo, etc. Por otra parte, se presentan las boletas o pólizas de seguro para la buena ejecución de contrato y la correcta inversión del anticipo. Correcto, muy bien, gracias, Brian, ¿no? Entonces, cuando se presenta una propuesta, simplemente va acompañada de fotocopias simples de varios documentos.
pero sí se tiene las boletas originales. Por ejemplo, cuando se presenta una propuesta, hay una boleta que siempre viene, que tiene que sacar el contratista. ¿Alguien sabe qué boleta es? Una boleta de garantía. Seriedad de propuesta. Eso. Boleta de seriedad de propuesta. Ahora, ¿para qué es esa boleta de seriedad de propuesta? ¿Cuál sería el fin? A ver, ¿dónde está Johnny Camacho? Él debe saber. ¿Para qué es la boleta de seriedad de propuesta? Negativo, Inge, todavía no sé. Eduardo. Una vez que se realizó el proceso de construcción, se tiene en la empresa que se adjudicó la contratación de obras. Dicha empresa constructora debe presentar una serie de documentos para la firma de contrato, los cuales se incluyen principalmente en la presentación de fotocopias legalizadas o documentos originales en la propuesta se hayan presentado. Las fotocopias simples también se convierte como documentos de contrato. La propuesta económica, metodología de trabajo, etcétera. Por otra parte, se presentan las boletas de garantía. No se ve más, Inge. Sí, yo te estaba preguntando, Eduardo, ¿qué es la boleta de seriedad de propuesta? Yo pensé que me estaba haciendo que lea ahí, porque... Estabas la boleta distraído. ¿de qué dijo, de garantía? Seriedad de propuesta. Es el cumplimiento de contrato, ¿no? Seriedad de propuesta. Lo que se presenta, ¿no? Yo lo que sé, eso es esa parte, ¿no? El 7%, ¿no? Que se presenta, ¿no? A la seriedad de propuesta. O también, creo que es el... no, ese es de contrato. Es como una garantía más o menos que el contratante... Ya, a ver, José María. Se hace una garantía que la entidad contratante, o sea, como un documento más o menos que hacen para, como una garantía si hubiese algún incumplimiento o algo, Inge. No. Fíjense que al principio yo presento fotocopias. Pero ¿qué tal si esta información es truchada, no? No es original, no es legal, es falsificada y demás. Tal vez se pide de que la empresa tenga cierta experiencia, tantos años de experiencia, tanto monto contratable de experiencia en tal cosa, o el personal clave como el superintendente o el residente tengan cierta experiencia en la obra. Y yo falsifico documentos a fin de cumplir esos requisitos y me adjudican, ¿no? Me dicen, ya, mire, usted está en proceso de adjudicación, presente documentación para firma del contrato. Entonces empiezan a revisar los documentos y el NIT es falsificado, la boleta es trucha, este nombre de residente no existe, no está ni siquiera registrado en la SIP, se detecta información falsificada. Entonces no hay seriedad en la propuesta, se le ejecuta la boleta, ¿sí? Y hasta se le puede acusar a la empresa o al representante legal de falsificación de documentos y uso de material falsificado. Y eso tiene una pena de 3 años de cárcel, ¿no? Cuando se demuestra que eres totalmente culpable, ¿no?
O puede ser Eso de... hacía en el tema de experiencia, ¿no, Inge? Hace tiempo. Sí. O sea, si una empresa no tiene la experiencia suficiente, no puede adjudicarse una obra, pero truchaban certificados, todo eso, pues, ¿no? Ujú. Para que tenga más experiencia. Eso. Entonces tiene que haber experiencia de la empresa, experiencia del residente, del superintendente, del topógrafo o del personal clave que están solicitando. O otra situación podría ser de que la empresa se da cuenta de que no le conviene o hay una mejor obra y decide dejarlo. Ya decir, no, mira, me van a pagar más en esta otra obra que ha salido, así que esto lo dejo, ¿no? Porque me va a quitar tiempo. Entonces no puede hacer eso, ¿no? Entonces si lo haría, se le ejecuta la boleta de seriedad de propuesta. O al final no presenta los documentos porque no tiene. Se le da plazo de una semana para presentar documentos y no entrega un documento que es importante, como la boleta de seriedad de propuesta, que es el 7%, porque no tiene plata, y listo, no cumple los requisitos y se le ejecuta la boleta de seriedad de propuesta, ¿no? Entonces, para eso es importante esa boleta, ¿no? Y la empresa necesita presentar toda esta documentación. Bien. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia. Vayan a descansar, algunos están cansados ya. No hay que ir a cenar, Inge. Vayan a pedir el pollito nomás ya. O algunos son medio light también, pueden tomar un tecito, no hay problema. Muy bien. Nos vemos más tarde.